el fútbol genera pasiones y de hecho también genera movimiento económico, ¿no? En el caso de Perú, si es que entramos al Mundial, como esperamos todos, se va a dar un movimiento económico diferente, un movimiento económico especial, una especie de efervescencia durante el tiempo del Mundial que va a ser interesante para la economía de todos y de la economía de las familias peruanas. Bueno, estamos en comunicación a las 9:21 de la mañana con Rolando Arellano, que es uno de los marqueteros más importantes del país. Tiene libros que usted debería consultar, ¿no? Si quisiera conocer un poquito del comportamiento del consumidor peruano. Este, y creo yo que en estos momentos es importante conversar con él. ¿Cómo está, Rolando? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa, hablemos claro. Buenos días, Jesús. Buenos días a toda la audiencia. No, para mí es un gusto conversar con usted. He leído mucho de sus textos y creo que son importantes y que además grafican mucho el comportamiento del peruano ante determinadas situaciones. No solamente analiza el tema comercial, sino básicamente el tema social, político, aquello que cómo, en realidad analiza cómo somos los peruanos, ¿no? En determinadas circunstancias. Estaba leyendo un artículo interesante de una socióloga, si no me equivoco es Noelia Chávez, que tiene como título este artículo clasificar un mito unificador. Finalmente es la selección lo único que nos permite tener este sentido de identidad o lo hemos idealizado así. Bueno, sí, la selección es uno de los valores que nos une a los peruanos recientemente. También está la gastronomía, que es otro de los factores también que desde hace muchos años nos hace sentir orgullosos. Pero la verdad es que además de eso hay pocos otros sectores, digamos, que unan a todos los peruanos de la forma en que lo hace el fútbol, ¿no? Claro, eso es interesante, ¿no? Pero ¿por qué no hay otros Hay que elementos? tener en cuenta, Jesús, ahí quizás que es importante decir que el fútbol es probablemente el más democrático de los deportes, ¿no? Sí, claro. El fútbol lo juegan ricos, pobres, no discrimina blancos, morenos, no discrimina tamaños, puede ser chiquito, puede ser alto, no discrimina en general nada. Incluso hoy ya casi no discrimina a mujeres de hombres, ¿no? Que era, digamos, la última barrera. O sea, todos Es los transversal. peruanos en este caso estamos alrededor de este deporte. Es transversal, ¿no? Y eso es importante. Ahora, nosotros quisiéramos que todo fuera transversal, por ejemplo, en la política, ahí nunca, nunca esto será, la política nunca será un elemento unificador definitivamente, y más ahora como están las cosas, nos mantiene completamente divididos. Por eso que es interesante, ¿no? Cómo pasamos de un extremo a otro. Los peruanos a veces somos inentendibles, ¿no? Así es, así es. Pero justamente lo bueno es que por lo menos tengamos entre otras cosas al fútbol, que sí es un elemento unificador y con frecuencia el fútbol además le da a los jóvenes líderes a los quienes imitar, ejemplos de esfuerzo, ejemplos de buen comportamiento, que es algo que nuestros jugadores podrían ser, digamos, si entendieran Exitosa. también su función de ejemplo para la juventud, ¿no? Ah, bueno, ese es otro punto también. Ahí hay que hilar hay que ser muy puntilloso porque realmente, claro, pues si tenemos obviamente, en el caso de los jugadores que son deportistas, ¿no? La mayoría, y creo que me lo comentaba ayer, el diamante, ¿no? Uribe me decía, bueno, ten en cuenta que la mayoría de futbolistas que llegan a estos niveles son gente que era muy pobre y que ha tenido que, abrirse camino, ¿no es cierto? Generar una lucha hasta conseguir sus objetivos. Luego ya vienen obviamente los problemas, ¿no? Que ya son de carácter emocional, donde tenemos pues jugadores que, por ejemplo, pierden un poco el rumbo y luego hay esos que sí llegan a reflexionar y construyen su carrera, luego no, obviamente de haber experimentado situaciones adversas, ¿no? Que no están relacionadas directamente con lo deportivo. Y eso también, en cierta manera, es un ejemplo, ¿no? Digo, o sea, el ser humano es de por sí un animal ¿no? social, ¿no? Que comete, así como hace cosas positivas, comete errores, o sea, va a lo negativo. Eso no se puede obviar. Lo interesante aquí es que tiene esa capacidad de poder
a reflexionar y poder enmendar el rumbo, que creo que es lo que también nos proyectan algunos casos propios de la selección. Así es, son un ejemplo de esfuerzo. La mayoría de nuestros jugadores son un ejemplo de esfuerzo. Eso es totalmente válido. Don Rolando, ahora, estamos a puertas de un nuevo mundial. Entonces hay comportamientos que se van dando. Acá tengo un dato que crece la ansiedad por el repechaje y los especialistas, sobre todo los cardiólogos, se están recomendando a la gente que por favor vean el partido acompañados en grupos ante cualquier eventualidad. Tengo otro dato aquí, que los peruanos están viajando. No sé cómo están haciendo para irse a Qatar, qué están empeñando en realidad, pero están haciendo viajes con 7 escalas. O sea, eso es más de 20 horas para llegar a un país completamente lejano. O sea, lo que quiero graficar es todo esto que hace la gente por su selección, por un partido. Ni siquiera es que estemos en el Mundial todavía. O sea, estamos yendo a un encuentro que podría tener diferentes tipos de resultados, pero ahí estamos. Así es, y eso que tú estás señalando, Jesús, es incluso teniendo en cuenta las condiciones económicas, ¿no?, de Perú y del mundo en general, y el hecho de haber pasado la pandemia y todos estos aspectos. A pesar de todo eso, el fútbol genera pasiones que llevan a un comportamiento económico diferente, ¿no? No, esto que dice usted es interesante, porque incluso estamos con una guerra en desarrollo que parece que queda en un segundo plano cuando se juega fútbol, ¿no? Ahora este es un tema no solamente del Perú, sino es un tema mundial. Qué interesante contradicción. Así es, así es. El fútbol genera pasiones y de hecho también genera movimiento económico, ¿no? En el caso de Perú, si es que entramos al Mundial, como esperamos todos, se va a dar un movimiento económico diferente, un movimiento económico especial, una especie de efervescencia durante el tiempo del Mundial que va a ser interesante para la economía de todos y de la economía de las familias peruanas. Don Rolando, algunas precisiones para este partido y para lo que venga más adelante en el Mundial. ¿Qué es lo que están haciendo los peruanos? ¿Qué es lo que están dispuestos a hacer? ¿Qué es lo que están dispuestos a comprar? ¿Cuáles son sus conductas, ¿no?, en ese ámbito? Mira, lo interesante, Jesús, es que durante estas épocas, en el caso de un mundial de fútbol y en el que se viene, lo interesante es que probablemente la economía va a favorecer a los sectores que han estado más golpeados recientemente. Dos de los sectores más importantes del Perú han estado tremendamente golpeados. Son primero el sector textil, ¿no?, el sector textil peruano, y normalmente un fenómeno como este lo que hace es que mueve mucho sobre todo a los pequeños talleres textiles, a los de Gamarra y a otros, para el tema de camisetas, para el tema de todo, banderas y todo aquello que tiene que ver con la vestimenta propia que nos ponemos, sobre todo en los momentos del fútbol, ¿no? Ahora, esto puede ser muy variable, depende hasta dónde llegue la selección. Esto puede significar un incremento muy, muy significativo en ventas para el sector textil. Otro sector muy golpeado igualmente es el de la restauración, pero podemos hablar primero del textil, si quieres. El textil, bueno, que además están pidiendo hace mucho tiempo salvaguardas ante los textiles chinos que ingresan, ¿no?, y que no encuentran todavía ahí una respuesta. O sea, quieren más que el mercado sea más proteccionista. Ese es por ejemplo, un pedido de los de Gamarra, pero hay otros sectores que también son importantes, que han estado muy golpeados, ¿no? El tema de los restaurantes, durante la pandemia completamente cerrado y con aforos limitados. Creo que esos dos son los que más se van a mover, ¿no? Ese es el segundo sector que justamente ha sido muy golpeado y que felizmente tendrá un mucho mayor movimiento en estas épocas, ¿no?, porque la gente sale a celebrar. Y eso va a generar que haya un gasto ya paralelo que tiene que ver con licores, que tiene que ver con las parrillas, de la que tú hablabas hace un momento, y todo eso. Entonces, más que crecer la economía, lo que va a hacer es se va a repartir, y creo que se va a repartir sobre todo a estos dos grandes sectores muy golpeados, ¿no? Hay otros sectores que vendrán, bueno, la venta de televisores normalmente aumenta y felizmente también es bueno para todos porque es un sector de integridad importante. El sector publicitario es fundamental
también para el desarrollo del comercio y debería tener un crecimiento importante en estas épocas. No, y el consumo de bebidas alcohólicas, eso tampoco lo podemos dejar, ¿no? El consumo del pollo y la carne. Hay gente que va a trabajar más de 12 horas, los tacitas, para poder hacerse una parrillada este día lunes, que por cierto ha sido declarado feriado. Exitosa. No sé si usted lo vea bien o mal, porque hay una gran oposición de la Cámara de Comercio de Lima, entre otras organizaciones e instituciones, ¿no? Mira, yo estaba muy contento con el repechaje hasta escuchar la noticia de que va a ser este feriado para el sector público, ¿no? No es para el sector privado, es opcional para el sector público, porque sí creo que para poder jugar hay que trabajar, ¿no? Y yo creo que es un muy mal mensaje el empezar siquiera, o sea, ni siquiera hemos entrado todavía, ya empezamos a parar la producción en momentos tan duros. Creo que no es tan bueno. Creo que podemos divertirnos, parar para divertirnos, pero seguir trabajando. Me parece un muy mal mensaje del gobierno. ¿Y el consumo no te permite recuperar lo que pierdes en producción? No, porque de todas maneras el consumo se reparte. O sea, para consumir tú tienes que generar riqueza, generar ingresos. Si no generas ingresos, lo que vas a tener es menos para consumir. O sea, es muy simple, ¿no? Si no trabajas, no tienes como para consumir. Y en el peor de los casos, consumes hoy, pero vas a tener hambre mañana. Sí, ese es buen punto. Ese es buen eso punto. Es fundamental. No, y además que incentiva el crédito, y ahora el crédito también es un poco complejo. Pero también hay un factor el día lunes 13, que la gente empieza ya a presentar sus solicitudes de retiro de 18.400 soles. Vamos a ver en todo caso cómo es que también se manejan con ese dinero. Si Perú gana, ¿no?, y pasa al nuevo mundial, ese dinero obvio que va a ser destinado al menos por la mayoría en la compra de algunos objetos. El gobierno decía, usen ese dinero de manera responsable y no compren televisores, que es lo primero que se dice, ¿no? Así es, pero yo creo que el tema económico no debería estar en contraposición con el tema futbolístico. O sea, deberíamos juntar las dos cosas, o sea, deberíamos jugar y trabajar, no se puede hacer una sola cosa, o sea, solo trabajar no tiene sentido porque uno no aprovecha, pero solo jugar no se puede si es que no produces. Y yo creo que es una muy mala señal de este gobierno que al empezar el campeonato mundial empecemos con una disminución de la capacidad de trabajo. Pero bueno, alegrémonos, esperemos que estar presentes ahí será una tremenda oportunidad de que nos relajemos. Nunca después de casi 40 años el sentimiento de optimismo peruano ha estado tan bajo. En realidad el nivel tanto a nivel de la gente como de las inversiones ha estado muy bajo. Y yo creo que el triunfo de la bicolor y su participación en el Mundial nos ayudará a elevar estas expectativas tan bajas que tenemos hoy. Bien, don Rolando, muchas gracias, un fuerte abrazo y gracias por la deferencia, por estar con nosotros esta mañana, ya que usted es un hombre bastante ocupado, es una de las personas más consultadas en temas de comportamiento social, en marketing, lo leo mucho en realidad, y gracias también por sus columnas. Un fuerte abrazo. Un abrazo y esperemos con ansias este lunes.